pues ahí está el poder de Dios en el Evangelio, en el contenido del Evangelio. Entonces cuando usamos el Evangelio, lo pensamos, no solamente lo hablamos aquí en esta clase, pero estás en tu trabajo y estás pensando en el Evangelio, mantienes tu mente en el Evangelio. Entonces el Evangelio, el poder de Dios en tu vida renueva tu mente, trabaja en tu mente, para que tu mente no solamente lo pueda memorizar, pero también lo pueda usar cuando te encuentres en momentos de presión, de dificultad. Que cuando tienes ansiedad se te pueda venir el Evangelio, que cuando tienes preocupación se te venga el Evangelio, que cuando estás enfermo se te venga el Evangelio, que cuando pierdes a alguien se te venga el Evangelio, que cuando te va bien pienses también en el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos va bien tenemos una tendencia a olvidarnos de las cosas. Toma en cuenta, por ejemplo, estas vacaciones, no sé si has tomado un poquito de vacaciones o de flojera, no sé cómo llamarle. Estamos acostumbrados todo el año a estar en un ritmo duro, ocupado, y de repente descansamos unos días y podemos descansar tanto que hasta del Evangelio nos queremos olvidar. Nos queremos olvidar de la disciplina espiritual, nos queremos olvidar de todo. Entonces en estos días, tanto te vaya mal o te vaya bien, es importante que el Evangelio no se te vaya, sino que esté presente en tu alma, en tus pensamientos. Dice un proverbio que lo que el hombre es en sus pensamientos, el tal es él. Entonces es importante que el Evangelio siempre esté en tu mente. Y tú voluntariamente estés buscando pensar, ¿verdad?, en el Evangelio. Cuando lees el canto, por ejemplo, habla de Dios como creador en el primer párrafo. ¿Quién formó las olas del mar? ¿Quién contó la arena del mar? La creación le rinde adoración. Entonces, si Dios es el creador, ¿cuál es la implicación? Si Dios te creó, ¿cuál sería la implicación? Buenos días. Buenos días. Si Dios es el creador y te creó a ti y no te debes a ti mismo, entonces ¿cuál es la implicación? Que te debes a Dios. Te debes a Dios. Me llama la atención el verso 2. Si miras el verso 2, ¿quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Nadie, ¿verdad? La respuesta es nadie, pero a veces sí pensamos que nosotros le podemos enseñar a Dios. Cuando pensamos incorrectamente es como que a veces le queremos enseñar a Dios, ¿verdad? ¿Y de dónde sale eso? Voy a leerte rápido una parte en Romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces esa parte del canto, muy posiblemente, yo no lo sé, ¿verdad? Pero muy posiblemente de ahí salió. Leí Romanos 11, del 33 al 36. Entonces por eso es importante que cuando veas un canto, te voy a estar recordando siempre, es importante que tenga el Evangelio. En el verso 3 es muy obvio que tiene contenido de Evangelio. Buenos días. Hola, pasen. Acompáñenme en el verso 3, dice, ¿quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién es el que sufrió en la cruz? Cristo. Jesucristo. Entonces, no sé si miran la diferencia, por ejemplo, en el verso 2, en el verso 1 hay contenido de Evangelio, en el verso 2 también y en el verso 3 también. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre el verso 1, el verso 2 y el verso 3? En cuanto al contenido del Evangelio, quiero que me ayuden. El verso 1 habla de la creación de Dios. El verso 2 habla de que la mente de Dios es tan profunda y tan más alta que el hombre no le puede dar ningún consejo a Dios. El hombre no le puede enseñar a Dios, no le puede decir qué hacer.
no le puede enseñar cómo hacer las cosas, más bien es Dios el que dice cómo se van a hacer las cosas. Y el verso 3 habla de la crucifixión, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Entonces, los tres son contenidos de evangelio, pero ¿cuál sería la diferencia entre el verso 1, verso 2 y verso 3? Si me ayudan. Ajá, el cambio. Los que no tienen hoja no van a saber. Sí, perdón. No estoy hablando del texto, sino del canto. Soberanía. Salvación. Ay. Hasta verso 1, verso 2 y verso 3. ¿Podrían decirme la diferencia o si hay alguna diferencia? Con respecto a lo que hemos mirado en Romanos. ¿Cuál es la diferencia entre la crucifixión de Cristo y que Dios es creador? Pues Él hizo todo. Pues el primero habla sobre la creación, el segundo habla sobre sabiduría y el tercero habla sobre, pues, la crucifixión, Salvación. la salvación. Por ejemplo, de esas tres cosas que yo tengo ahí, ¿qué sería más apropiado hablarle a una persona incrédula de esas tres cosas? Del verso 3. Ajá. ¿Sí? ¿Qué piensan los demás? Sí. Sí, porque es lo más fundamental, ¿cierto o no? ¿De qué hemos hablado en Romanos, se acuerdan? Porque en el Evangelio está el poder de Dios. Y cuando Pablo habla de los 3 primeros capítulos, después se concentra en la obra de Cristo, ¿cierto? En la solución al pecado. Por ejemplo, en el verso 2 habla acerca de la mente de Dios, ¿verdad? ¿A quién le beneficia más el saber lo grandioso de la mente de Dios y del plan de Dios? A los creyentes, ¿sí? A los creyentes. Si tú te das cuenta, por ejemplo, Pablo habla de eso. Lo que está en el verso 2, Pablo lo habla en el capítulo 11 de Romanos. La carta tiene un orden. Y si tú vas siguiendo, tú vas a ir viendo lo que él está hablando. Por ejemplo, el verso 1 habla de Dios como creador. ¿Habrá un hombre en la tierra que no sepa que Dios es el Dios creador de todas las cosas? ¿Creen que el hombre tenga problemas con creer en Dios? Acuérdense que lo habla Pablo en Romanos 1. ¿Sí se recuerdan? Que Dios habla, Dios habla a través de Pablo ahí, hablando acerca de que el hombre es culpable de pecado. Y antes de hablar de la culpabilidad del pecado, le dice al hombre que no tiene excusa. Que ningún hombre tiene excusa de entender y de saber que Dios es creador. Y los culpa de que han hecho a un lado el Dios creador y han comenzado a adorar a otros dioses falsos. ¿Sí recuerdan esa parte? Entonces, más o menos así es como poco a poquito uno, entre más lo medita, va uno como pudiendo separar el contenido del Evangelio. Porque el contenido, acuérdense, es muy amplio. El contenido fundamental es la muerte, la crucifixión y la resurrección del Señor. Es lo más fundamental, porque yo puedo hablar de muchas cosas, pero si no hablo de eso, no le estoy dando solución al pecador. Por ejemplo, yo puedo hablar acerca de que Dios es creador y él te va a decir posiblemente, te va a debatir posiblemente un poco acerca de que Dios es el creador. Pero finalmente él tiende a adorar un Dios falso, él adora algo de todas maneras. Y ahí hay evidencia suficiente de que Dios es real, porque tenemos una tendencia a ser adoradores. Y cuando no adoramos a Dios, abrazamos otra cosa. Y tenemos esa tendencia. Aún nosotros tenemos una tendencia en nuestro cuerpo pecaminoso todavía de
de abrazar ídolos, de abrazar cosas a las cuales le damos más tiempo que a Dios. O pasamos a veces mejor tiempo con otras cosas que el tiempo que pasamos con Dios. Pero esas tres cosas que están ahí finalmente son contenido de evangelio. Entonces, ahí solo hay tres cosas, pero si hablásemos de que el evangelio contiene 20, 30, 40, 50, 60, 70 cosas, y tú las vas aprendiendo poco a poco, cuando tú sufres una dificultad, un problema, ese contenido del evangelio te va a ayudar a pensar correctamente. Te va a ayudar a que tus emociones no te traicionen. Te va a ayudar a reaccionar. Si estás comenzando a actuar mal, movido por tus emociones, y el evangelio se viene a tu alma, te va a ayudar a que reacciones y que te comiences a comportar de una manera como Dios te dice que debes de pensar. Entonces ahora sí vamos a Romanos, capítulo 12. En la clase pasada hablamos acerca del brinco o el cambio que dan los 11 capítulos de Romanos al 12 y comienza a hablar de algo práctico. Voy a tratar de no repetirlo mucho ya porque si no, no vamos a avanzar. ¿Romanos qué? Romanos capítulo 12. La semana pasada les hablé de esa palabra, así que, la versión que me gusta dice por consiguiente. ¿Sí se recuerdan los que estuvieron aquí? Hablamos acerca del cambio que da Romanos 12. Romanos 12 cambia, es evangelio también, pero da el cambio de la doctrina a la práctica. Entonces, todo lo que sabemos de doctrina, todo el contenido del evangelio, nos debe de mover a algo. Y entonces el autor nos habla un poquito acerca del sacrificio vivo, ¿lo recuerdan? Él ya no habla de un sacrificio muerto como en el Antiguo Testamento, sino habla de un sacrificio vivo. Porque estás vivo, tienes vida física, y entonces, como el sacrificio ya fue Cristo, ya murió Cristo por tus pecados, tú ya no necesitas hacer un sacrificio muerto, porque tú no puedes pagar por tus propios pecados. Cristo pagó por tus pecados, entonces tú eres ahora un sacrificio que te presentas delante de Dios como un sacrificio vivo que se entrega, que se consagra para agradar a Dios. También compartí un poquito acerca, en el verso 2, acerca de no conformarnos a este siglo. Y les hablé un poquito acerca de cómo piensa la psicología. Y cómo la psicología en algunas cosas se parece porque tiene contenido del evangelio. Pero finalmente la psicología lo que termina haciendo es, cree en lo opuesto al evangelio. ¿Sí lo recuerdan que lo hablamos? A la última casi. La psicología te dice, tienes la estima baja, vamos a ayudarte a levantarla. Y el evangelio dice, no, la tienes tan alta que tienes problemas siempre con eso. Y siempre te crees más que los demás. Y siempre te amas más a ti mismo que a los demás. ¿Sí, sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, si lo examinamos, nos vamos a dar cuenta que es cierto. La gente te dice, es que como tuviste este problema, perdiste a tu hijo o chocaste y perdiste una pierna, como aquello que te daba valor, que era tu trabajo, lo que podías hacer, ahora estás teniendo una estima baja. Te vamos a ayudar a darte algo para que tu estima se te levante. Y la persona no se siente mal porque tenga estima baja, se siente mal porque como tiene la estima tan alta y se ama tanto a sí mismo, por eso se siente mal. ¿Me explico? Se está sintiendo mal, pero la razón no es por una estima baja, la razón es por una estima alta. Si tuviéramos la estima baja todo el tiempo diríamos esto: tú primero, mi amor, porque yo no valgo mucho. Tú primero, hijo, porque yo no valgo mucho. Pero realmente no tenemos la estima baja. La tenemos tan alto que cuando se trata de sacrificarla, pensamos y lo hacemos. Pensamos mucho, porque nos cuesta poner a los demás siempre antes que nosotros. Y lo normal en nosotros, automático, ¿qué es? Yo primero. ¿Sí? ¿O seré yo el único aquí? Entonces tenemos, ese es el problema del pecado que todavía está en nuestro cuerpo. Cuando tú has sido justificado por la fe, Dios te ha dado un corazón nuevo, regenerado. Tu corazón ya comienza a aborrecer el pecado, pero en tu cuerpo todavía batallas con este pecado, y ese pecado te lleva a que te centres en ti. ¿Por qué crees que Dios quiere formarte conforme a la imagen y la semejanza del Señor Jesucristo? Él dijo estas palabras: aprended de mí, que yo soy manso y humilde.
Entonces tenemos una necesidad de conformarnos y parecernos al Señor Jesucristo como hombre, en carácter, en la manera como Él pensaba, en la manera como Él reaccionaba. Vamos a seguir adelante. Entonces el versículo que les quiero compartir de aquí en adelante es, voy a leerles del 3 en adelante y tocando algunos otros versículos del Nuevo Testamento. Voy a leer 3 y 4 si están ahí conmigo. La mayoría me imagino que tiene la Reina Valera. Dice de esta manera: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, ¿cierto? Ahí está. No dice de esta manera: a cada cual que está en vosotros, que no tenga más bajo concepto que el que debe tener de sí. ¿Verdad que no dice así? No. Dice que tengas cuidado con no tener más alto concepto que el que debes de tener de ti mismo. ¿Y le habla a quién? ¿A incrédulos o a creyentes? A creyentes. Ahí a creyentes. Fíjate lo que dice: sino que piense, manera de pensar, sino que piense de sí con cordura. O sea, que pienses acerca de ti mismo de una manera correcta, de una manera sensata. No te eleves demasiado, no te eleves. Ten cuidado, ten mucho cuidado cuando de repente comienzas, ¿verdad? Pueden ser los dos extremos, cuando de repente comienzas a decir, a quererte comparar. Tenemos esa tendencia: oh, yo tal vez soy malo para esto, pero soy mejor que todos en esto. Tenemos una tendencia que en lo que somos buenos nos creemos más que los demás. Pero también está el otro extremo para el otro lado. A veces nos creemos y tendemos con nuestra propia boca a halagarnos: oh, yo soy demasiado humilde. O yo soy una basura, no valgo nada. Tenemos también esa tendencia a querer sobrevalorarnos diciendo que somos demasiado humildes. Y cuando estamos haciendo eso, o tratando de demostrar que sí somos humildes, estamos cayendo en el mismo problema. Estamos otra vez elevando el orgullo en nuestras vidas. ¿Sí les ha pasado eso? Que tenemos a batallar con esas cosas. ¿Les ha pasado que cuando, por ejemplo, en cualquier situación, por ejemplo, en ocasiones por las presiones de la vida, por andar a la carrera, por algún problema que estamos teniendo, tendemos a comportarnos de una manera tan egoísta y tan centrada en nosotros mismos, que por ejemplo a veces queremos, no sé, corregir a nuestra esposa, a nuestros hijos, a otras personas, aparentemente pretendiendo que la razón es algo bueno que los queremos corregir, pero si te examinaras en ese momento cómo te estás sintiendo, tus emociones, muchas veces nada más lo estamos haciendo por arrogancia, por orgullo. Estamos siendo movidos porque en ese momento algo nos molestó, algo no nos gustó, y porque nos amamos tanto, estamos molestos. Y a veces usamos esa molestia que sentimos supuestamente como algo bueno. A mí me ha pasado muchas veces. ¿Sí les ha pasado a ustedes así? En cosas muy específicas. Por ejemplo, ando después enojado con mi esposa por algo que ella hizo. Es un ejemplo. Y yo quiero en ese momento, por mi enojo, cubrirlo con otra cosa. Yo lo he hecho muchas veces. Y yo creo que tú también, nomás que a veces nos cuesta trabajo en el momento distinguir lo que hacemos. En ocasiones, por ejemplo, me ha pasado que a mi hijo hizo algo malo y yo por mi enojo pierdo el control y a veces llego a corregirlo de una manera muy extrema, muy exagerada. ¿Y saben por qué lo estoy haciendo? Porque como me amo demasiado a mí mismo, en ese momento, por no pensar en el evangelio, pierdo el control y no pienso correctamente. Y así nos pasa seguido. Y cada que nos pasa eso son oportunidades para que nosotros reaccionemos, para que no sigamos en ese estilo de vida. Ustedes podrían decirme, bueno, yo no peco en todas esas áreas, o yo no peco en las áreas que a veces usted peca, pastor. Pero todos tenemos esa tendencia a pecar en diferentes situaciones. Y tendemos a pecar más cuando hay una exigencia. Vamos a decir otro ejemplo. Que tú quieres ir a un lado, pero tu esposa quiere ir a otro lado. Y porque no se hizo conforme a lo que tú querías, donde tú querías ir, ya estás molesto.
evidencia de que te está ganando tu orgullo y tu amor a ti mismo, que demostración de que nos gusta ponernos a nosotros mismos. Otro ejemplo muy sencillo, ¿no? Va uno manejando, el esposo o la esposa, y el que va sentado al lado le dice, dale por aquí, dale por allá. Y el que va manejando comienza a molestarse, porque no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. A nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Ahora, le hablo de todos estos ejemplos porque tú debes de identificarte cuando te estás comportando de una manera movida por tu amor a ti mismo, por tu egoísmo, siendo controlado por tu enojo, siendo movido solamente por estar centrado en ti mismo, y de repente tú sigues el juego de tus emociones y comienzas a querer tratar de cubrirlo. O es que me molesté por lo que hiciste, lo hiciste incorrectamente. Y siempre tratamos de cubrir eso que sale de nosotros, justificarlo. ¿Sí les ha pasado eso? Y ahí está la muestra de que nosotros tenemos necesidad de renovar nuestra manera de pensar. Porque si la manera de pensar está siendo renovada cada vez más, constantemente, cada vez más, si cada vez más pienso correctamente conforme lo que enseña la Biblia, en el momento que se me presenta mi pecado para tratar de moverme emocionalmente, voy a poder detenerme y decir, no, estoy actuando mal. ¿Sabes qué? Me enojé, perdóname. Comencé a actuar movido por mis emociones, te pido que me perdones. No sé qué, estaba pensando en lo que no tenía que estar pensando. Me ha gustado y me ha impactado mucho esa parte porque la manera de pensar es lo que nos mueve a hacer muchas de las cosas que hacemos, si no es que absolutamente todas. Voy a regresar al verso 2, dos cosas importantes que les quiero compartir. ¿Alguien puede leer el verso 2 otra vez de Romanos? Ya se llevaron los... Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Era eso, no? Sí. Voy a apagarle aquí. Sí. ¿De dónde se apaga esto? El system está aquí, lo que hago es off. Ok. Yo aquí le pongo off. Y de ahí se va a apagar. Ok, entonces, ¿cuántos de ustedes están satisfechos del carácter que tienen hasta ahorita? ¿Están satisfechos o les gustaría cambiar? Me gustaría cambiar. ¿Les gustaría cambiar? Porque, híjole, ¿para qué dije aquello? Híjole. El deseo de cambiar es señal de que tienes vida. Si tú llegas a un momento que ya te crees muy justo, tienes problemas. Necesitamos cambiar cada día, ay Señor, y renovar nuestra mente. Entonces estamos hablando del Evangelio y la práctica de él, del mismo Evangelio. Y es muy importante tomar en cuenta esto porque se puede caer en el error. Se puede caer en el error. Porque puede haber personas que sin pensar tanto en el Evangelio comiencen a practicar cosas. Y eso es importante. El Evangelio siempre, siempre, siempre debe ser la motivación. Siempre. Si el Evangelio no es la motivación para lo que estás haciendo, vas a terminar convirtiéndote en una persona religiosa y orgullosa. Siempre es la motivación. Siempre. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Porque si el Evangelio no es la razón, ayúdeme a encontrar otras razones por las que nosotros hacemos buenas obras o practicamos muchas cosas. Dígame razones. Reconocimiento. ¿Otra? Sentirnos bien con nosotros mismos. Amor propio. Sentirme bien. ¿Qué más? Muchas veces hasta agradar a Dios.
Tratar de agradar a Dios. Tratar de agradar a Dios. Pensar que agrada uno a Dios con lo que hace uno. Ok, pensar. Ganar sería dar a favor de Dios. Agradar a Dios, ok. ¿Qué más? Les voy a dar otra. Quiero algo a cambio. Muchas veces. Por ejemplo, yo puedo estar orando, Señor, y esforzarme en orar, pero finalmente mi oración es torcerle la mano a Dios. De recibir algo. Quiero lo que te estoy pidiendo, lo quiero. Y si Dios te contesta como a Pablo, cuando le dijo, no te lo voy a contestar tu oración, espera en mi gracia, depende de mí. Pablo le pidió que él tenía un aguijón y le dijo, quítamelo. Y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. ¿Le contestó? Sí. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué otras razones podemos, el hacer cosas, qué nos puede estar motivando? Puede ser una persona. Sí. ¿Quieres quedar bien con una persona? ¿Qué otra cosa que se les venga o que han experimentado? Sentir que lo halaguen, ¿no? También como... ¿Cuál sería la palabra? ¿Reconocimiento? Pues está arriba. Ya está reconocimiento. Sí, sería como apegado a reconocimiento. Ujú. ¿Qué más? Una posición también. Posición. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos buscando ya algo y lo queremos cubrir? Decimos, estoy haciendo todo esto y yo digo, mi razón es Dios. Pero realmente tu razón no es Dios, tu razón es cualquiera de estas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando no obtienes lo que estás buscando? Enojo, frustración. Resultado, enojo, frustración, Cansancio, también te cansas. desesperación, cansancio. Muchas veces no lo decimos, pero acuérdate que la manera como pensamos tiende a salir a relucir siempre en la vida cotidiana, en cada actividad cotidiana que vivimos día a día, semana tras semana. Entonces tú tienes que día a día, semana a semana, examinar cuál es tu motivación de por qué haces cosas. Parece ser algo muy simple, pero es demasiado profundo y es bastante difícil porque nos afecta a todos nosotros y sobre todo a los creyentes. Entonces, estas son algunas, puede haber más. Pero finalmente, cuando tú te encuentras aquí, todas estas están relacionadas con cómo nos sentimos. Y tenemos una tendencia a cómo nos sentimos, actuamos. Porque estamos bien acostumbrados a comportarnos como nos sentimos. Y esa es una filosofía en el mundo. Que la gente no lo pone como escuela y dice, vengan a aprender esta filosofía. Simplemente la vive por pura naturaleza. Por ejemplo, la gente dice, este es un dicho muy latino, yo no soy hipócrita. Lo que él está diciendo con este dicho es, yo me comporto como me siento. No me gusta actuar, no me gusta hacer algo que sea contrario a mis emociones. Pero el problema cuando tú dices eso sin saberlo es que estás diciendo que actúas siempre basado en cómo te sientes. Ahora imagínate que siempre actuáramos a cómo nos sentimos. Ahora, ¿qué cosas has hecho tú cuando estás enojado o enojada? No me digan. Ahora, ¿qué cosas has hecho tú cuando te has sentido frustrado o frustrada? ¿Cómo te has comportado? Posiblemente desesperación tenga que ver con ansiedad también. ¿Cómo te comportas cuando te sientes ansioso? Triste. ¿Qué hace la gente cuando la gente se siente con ansiedad? Come mucho. Algunos comen mucho. Dormir mucho. Algunos otros duermen mucho. ¿Qué más? ¿Alguna adicción?
Pueden desquitarse con el alcohol, pueden desquitarse con el cigarro. Tratan de suplir algo interno que no tienen y les da ansiedad, entonces tratan de usar. Puede ser un vicio, pornografía, puede ser un sinnúmero de cosas, alguna actividad física deportiva favorita que le entregas todo, absolutamente todo. Y para quitarte esa ansiedad que sientes, vas y buscas aquello. Entonces tu comportamiento siempre te va a ayudar cuando experimentas esto, si realmente estás actuando en base al evangelio como motivación o estás actuando en base a que siempre has estado buscando otra cosa o quieres algo a cambio. Entonces lo que está haciendo aquí Pablo es enseñándonos que la motivación siempre es el evangelio y siempre el evangelio nos va a hacer pensar de la manera correcta. Nos va a hacer pensar correctamente. Si pensamos correctamente, ¿qué va a pasar con nuestro comportamiento? Actuamos correctamente. Entonces ya no vamos a actuar en base a cómo nos estamos sintiendo. Vamos a actuar en base a ¿qué? A lo que sabemos. A lo que estamos pensando o a lo que sabemos que es correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo crees que Dios quiere que te comportes? ¿Cómo te sientes o conforme a lo que sabes de la Escritura? Como lo que sabemos de la Escritura. Como a lo que sabes. Por eso el autor dice en el verso 1, vuestro culto racional. Esto es lo más racional que debemos de hacer. Esta es la manera de pensar y ese es el culto que le debemos de ofrecer a Dios. Una manera correcta de pensar. Ahí está el fundamento, ¿verdad? De las obras. Ya voy a borrar esto. Si surge alguna pregunta, me preguntan. Vayamos entonces. Iván leyó el verso 2. En el verso 2 vemos algo negativo, un mandamiento negativo y un mandamiento positivo. Entonces, tenemos el evangelio. Dentro del mismo evangelio, observa esto, pónganle atención. Dentro del mismo evangelio está el mandamiento. O sea, el evangelio sí contiene mandamientos. Porque puede haber gente que dice, Dios me salvó, Cristo pagó por mis pecados, y como Él ya pagó por mis pecados y me aseguró la salvación, ya no voy a hacer nada. Puedo vivir como quiera, puedo hacer lo que quiera, puedo vivir pecaminosamente. Eso estaría reflejando que estás actuando conforme te sientes, que lo único que querías era recibir un beneficio de Dios, pero finalmente lo que realmente amas es tu pecado y quieres regresarte a Él. Eso estaría revelando algo interno de tu corazón, lo que realmente estabas buscando siempre. Pero si realmente el evangelio es tu motivación y Dios realmente ha transformado tu corazón, finalmente tu propósito final es agradar a Dios. Amar a Dios. Si le voy a obedecer a Dios, lo quiero hacer no porque yo quiera demostrar que puedo impresionar a Dios, sino que voy a obedecer el mandamiento porque Él me amó primero. Entonces mi motivación para el mandamiento que Dios me pide que obedezca, lo voy a hacer por lo que Él ya hizo primero, antes que yo. O sea, no le puedo ganar a Dios. Pero hay veces en nuestro pecado queremos enseñarle a Dios como dice el canto. Espérame Dios poquito, déjame te enseño cómo se hacen las cosas. No le puedes enseñar a Dios. Dios es Dios. Su mente es tan grandiosa que ni siquiera podemos, yo creo que apenas comprendemos 1% de lo que es Dios. Y está revelado en la palabra, pero si comprendiésemos lo grandioso que Él fuera, híjole. O sea, no podemos conocer la mente de Dios completamente. Tenemos en la Biblia lo que Dios quiere que sepamos de Él. Pero Dios es tan grandioso, ¿verdad? Que nos ha revelado lo que Él ha querido revelarnos en las Escrituras. Entonces, mi obediencia al mandamiento siempre debe de ser motivada por amor, siempre. Señor, gracias por haber muerto por mí en esa cruz. Gracias por haberme escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque era un pecador que merecía el infierno, pero tú me salvaste. Gracias, Señor, porque todavía peco, pero soy un pecador regenerado, soy un pecador justificado. Ya no te debo nada porque Cristo pagó por mí en la cruz. Entonces, siempre eso en mi mente, el evangelio en mi mente,
me va a hacer que los mandamientos que obedezca los esté obedeciendo con la motivación correcta. Entonces, el mandamiento que aparece ahí, aparece un no negativo y aparece un sí. Veamos el negativo. El negativo dice, no os conforméis. Y luego el positivo, Transformar. sino transformaos, transfórmate por medio de la renovación de la mente. Entonces, hablando de la parte práctica, sí hay cosas que debemos de hacer. Hay cosas que debemos de practicar. La vida práctica del Evangelio sí importa porque la gente te ve cómo te comportas. Tus hijos te ven cómo te comportas. Tus hermanos te ven cómo te comportas. Y finalmente la gente tiende a tener una opinión de nosotros por cómo nos comportamos. Porque es lo que realmente mostramos. Si tendemos a ser muy habladores, ¿verdad? De nosotros mismos y decir, oh, yo soy muy bueno para esto y oh, yo soy muy paciente, pero cuando viene el problema, cuando viene el problema, no se mira mucha paciencia, la gente va a creer más a lo que tú haces que a lo que tú dices, ¿verdad? Porque van a ver tu comportamiento. Entonces, el comportamiento, lo práctico sí importa. Pero yo quiero hacerte mucho hincapié en que pienses que lo más importante de tu comportamiento es la motivación, finalmente. Porque tú puedes tener dos personas que están haciendo la misma obra. Tú puedes tener dos personas, en el caso de esta mujer, ¿recuerdan la viuda en la Biblia que Jesús la ve cuando está poniendo dinero en el arca donde ponían los tesoros? Él dijo que había mucha gente que daba de lo que le sobraba. Es más, hubo muchos ricos que dieron mucho posiblemente porque tenían mucho. Pero esa mujer dio todo lo que tenía. Y Jesús dijo que ella dio más porque Jesús estaba más interesado en la motivación que en la cantidad. Entonces, la motivación es lo que hace que nuestras obras sean reales o sean falsas. Cuando Dios las examina y las pruebe con fuego al final, como dice en Pedro, ahí se va a mirar si esas obras eran obras genuinas o nada más eran obras porque querías algo, porque estabas buscando tu propia gloria. Entonces, no os conforméis, lo hablamos un poquito la semana pasada. Por ejemplo, ¿a qué no deberíamos de conformarnos de este siglo? A la manera como este mundo piensa. Denme algunos ejemplos, ¿cómo piensa este mundo? Si tú te sientas a ver un programa, alguna serie de Netflix, y que es tu favorita y que ves por ahí, a mí me gusta poner atención lo que sucede. Si mis hijos están viendo algo, yo les ayudo a que piensa lo que estás viendo, no solamente te lo comas. Ve la manera como piensa el mundo a través de los programas que ves en la televisión. No sé si ustedes han puesto atención a eso. Hay una manera de pensar detrás de lo que te están presentando. Y los que están presentando todos esos programas saben que están produciendo un efecto porque ellos comienzan a adoctrinar a través de lo que ellos presentan. Y si tú no estás alerta, puedes estar simplemente absorbiendo. Y posiblemente aquello que ves tanto te renueve más la mente que lo que dice la Biblia. Y hay algo muy particular que pasa en todos esos programas. Por ejemplo, esos programas presentan peleas entre dos personas. Y mira la manera como piensan, de la manera como se están comportando. Por ejemplo, me llama la atención que lo que sucede mucho en esos programas es que ponen relaciones amorosas. Y en esas relaciones amorosas, uno de los dos se molesta porque algo hizo el otro. Y a cada rato se andan molestando. Y a mí me gusta poner mucha atención cuando pasa eso porque y le comento a Luz, mírate lo que está pasando con esa pareja. Mira cómo es su manera de pensar porque mira su comportamiento. Otra cosa que sucede mucho es, te comienzan a infiltrar el homosexualismo y el lesbianismo, como si fuese nada más una especie de sentimiento interno que se debe de sacar a la luz y dejarlo aflorar.
Porque como lo estás sintiendo, es parte de ti mismo y no debes de negarte a ti mismo y debes sacarlo. Entonces, en lugar de poner ciertas cosas como lo que son pecado o comportamientos pecaminosos, te los comienzan a presentar como simples opciones. Como opciones que son parte del ser humano y que debería cada quien seguir sus emociones y sus sentimientos. Entonces, a ese tipo de siglo es el que dice la Biblia que no nos conformemos a esa manera de pensar. O sea, no te comportes de la manera como piensa este siglo, sino que piensa contrario. La segunda cosa es, transfórmate. Y aquí es donde yo creo que sucede muy poco de vida práctica en los cristianos, porque aquí es donde fallamos la mayoría. Aquí. En la mente. En la mente. Sí. Porque emocionalmente cantamos la alabanza a Dios y los cantos y la palabra sí nos mueven emocionalmente y nos hacen que Señor gracias y que le cantemos y lo exaltemos y es bueno. Pero si el resto de la semana no hacemos nada con la mente está pensando más en o en lo que sea, ¿verdad? Un ejemplo. Es una... ¿Cómo se le diría eso? Un canal de televisión. Como un canal de televisión que presenta una serie de programas, pueden ser de acción, de romanticismo, de lo que sea. Son novelas, pero de todo tipo de grados, de acción, de amor, todo eso, etcétera, etcétera. Entonces vivimos en un mundo donde el entretenimiento se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos, como nunca antes. Entonces la gente a veces está demasiado entretenida y la manera equivocada de pensar es movida más por los medios que por la Biblia. Entonces la idea no es que no lo veamos o que caigamos en unos extremos. Podemos caer en un extremo, yo no voy a ver nada porque me contamina. No necesariamente, ¿verdad? Porque va a tener que ver con la manera como piensas. Va a tener que ver con la manera como te controlas. Si toda la semana te avientas una serie o 2 o 3 series al día de Netflix y no te aventaste ninguna serie de la Biblia, ¿cómo esperas que tu mente sea transformada? Si no estás pasando tiempo con la Biblia. ¿Me debe entender? El cambio en tu vida posiblemente no se está viendo porque no tienes ningún tipo de disciplina para renovar la mente y transformar tu mente. Es una cosa que Dios no va a hacer por ti, cambiarte la manera de pensar. La manera de cambiar de pensar, Él obra, el Espíritu Santo obra a medida de que tú tienes la disciplina de estar ante la palabra. ¿Recuerdas que el autor dice que el sacrificio del principio del verso 1 es como un sacrificio vivo? Ujú. Hagan de cuenta que en el Antiguo Testamento el altar era como una mesa donde finalmente se ponía el sacrificio para que lo destazaran. El sacrificio estaba ahí presente. Entonces, cuando nos habla de un sacrificio vivo para que la mente sea cambiada, está hablando de que nosotros vengamos y nos presentemos. Pero si tú no vienes y te presentas, en este caso, ante el altar de Dios, ante la palabra de Dios, para que tu mente sea renovada, es que no te estás poniendo en las manos de Dios. Finalmente Dios es el que te cambia, pero tú te tienes que poner enfrente de Él. Si tú no te pones enfrente de Dios, ¿cómo Él te va a cambiar? ¿Cómo Él te va a transformar? Cada que tú oras, cada que tú tienes la disciplina de la lectura de la palabra, es como que te estás poniendo en las manos de Dios y Él te va a transformar. Tú no te puedes transformar a ti mismo. Finalmente Él te transforma, pero hay que estar delante de Él. Y esto es algo que miramos como un principio en la Biblia. Por ejemplo, vayamos a Efesios, también lo dice. Efesios capítulo 4, verso 17. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿En la vanidad de qué? De su mente. De su mente. Entonces, nosotros los creyentes no debemos de andar como los no creyentes que llenan de pura basura su mente.
nosotros los creyentes, nuestra mente ya no la debemos de agarrar como algo que solamente la aventamos a lo que sea para que se llene de lo que sea. Nosotros los creyentes debemos de presentar nuestra mente como un sacrificio a Dios para que sea cambiada, renovada, para que se llene de la palabra de Dios. Pongan atención en lo que sucede en el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está otra vez la parte negativa que también aparece en Romanos. ¿Negativa en qué sentido? Quítate esto, quítate algo. Estoy en Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, quítatela de encima. Me voy a brincar al verso 24. ¿Están ahí? Sí. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, primero en negativo, quítate. Y luego en positivo, ponte. Quítate la vieja manera de vivir y ponte la nueva manera de vivir. Como estos versículos hablan como si te estuvieras cambiando. Quítate la ropa sucia y ponte la ropa limpia. Pero noten lo que aparece en medio, el versículo que está en medio de los dos. ¿Me ayudan a leerlo? El 23. El 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovados. Es como un sándwich. Es el sándwich de la mente, fíjate. Quítate lo viejo, ponte lo nuevo. Y esto es en cuanto a vida práctica. Pero fíjate, esto no va a suceder, esto no puede suceder por sí solo. Cuando las personas no renuevan su mente y se quieren comenzar a quitar lo viejo y a poner lo nuevo, comienzan a agarrar la Biblia y comienzan a simplificarla como lo hacían los fariseos y comienzan a escoger esas leyes que son bien difíciles. Por ejemplo, una ley bien difícil: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Otro difícil: ama a tu prójimo como a ti mismo. Los fariseos no cumplían esos. ¿Cuáles cumplían ellos? Ayunar 2 veces, ayunaban 2 veces a la semana. La ley no se los pedía, pero ellos ayunaban 2 veces a la semana. Querían impresionar, no sé a quién querían impresionar, pero finalmente impresionaban lo que tenían que impresionar, pero se quedaban nada más con eso. A Dios no impresionaban. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder cuando nosotros, nuestra manera de pensar no es correcta? Caemos en esto, en que comenzamos a hacer de la vida práctica méritos personales. Porque estamos pensando más en nosotros que en Dios. Ahora, ¿por qué creen que Dios nos pida que lo amemos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas? Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como el mandamiento principal que sostiene todos los mandamientos en la Biblia. A ver, quiero escucharlos. ¿Por qué se imaginan? Porque ahí cubre todo lo demás. Ok. ¿Qué más? A ver. Si amar a Dios y al prójimo, todo lo demás lo vamos a hacer para el prójimo y para Dios. Ay, ay. ¿Alguien más? Quiero que se acerquen. Ya comentó algo mi mamá, pero a ver los demás. Quiero que se acerquen un poco más a la esencia. ¿Puedes repetir la segunda? ¿Por qué Dios pondrá el amarlo a Dios por sobre todas las cosas y luego amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos como el mandamiento fundamental, o los 2 mandamientos fundamentales que sostienen todos los mandamientos de la vida práctica en la Biblia? ¿Por qué pone esos 2 ahí? Como los que sostienen todos los mandamientos en la Biblia. Porque nuestra vida depende de Él, ¿no? De Dios. Nuestra vida depende de Dios. ¿Ok? ¿Los demás? Sería más fácil cumplir lo demás porque tendríamos el amor de Dios para amarlo a Él primeramente y también al prójimo. Si eso es fundamental, ok. Sí. Ok. Ya fue un poquito más, hermana. Si me siento amado por Dios, voy a poder amar. Ahí va. ¿Por qué a veces no podemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos? Porque no tenemos el amor de Dios. Esa es una razón, pero ¿cuál es la razón? Bueno, ¿qué pasa cuando no está el amor de Dios en nosotros?
A veces Nos nosotros mismos nos amamos. Nos amamos tanto que no queremos amar a nadie más como nos amamos a nosotros mismos. Nos amamos tanto que queremos estar nosotros como los primeros en amarnos a nosotros mismos. Imagínate amar, piensa en esto, cuando tú te bañas y te limpias y te aseas y te peinas, ¿qué estás haciendo? Demostrando que te amas. Vanidad. Nadie tiene... Ahora, y no quiero que nos exageremos, ¿verdad? Yo no sé. A lo que me refiero es que Dios pone en nosotros un amor por nosotros mismos, porque si no tuviésemos un amor por nosotros mismos, no seríamos capaces de amar a otra persona si primeramente no podemos amarnos a nosotros mismos. Pero aquí la cuestión es que Dios no nos ordena que nos amemos a nosotros mismos. Ya nos amamos demasiado. ¿Me explico? Lo que han hecho psicólogos cristianos la han regado, han añadido a esos dos mandamientos uno tercero. Debes de amarte a ti mismo porque primero ama a Dios, pero te tienes que amar a ti mismo porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Y nadie tiene problemas con amarse a sí mismo. Ya nos amamos demasiado nosotros mismos. Por ejemplo, cuando tú vas a comer y te sientas a comer, los que son casados, siempre, absolutamente todas las veces piensan primero en su esposa antes que en ellos para comer. Amor, le llamas, oye, ¿ya comiste? Yo creo que a la mayoría de las veces, no, estamos, me preocupo por mí, como por mí. Tengo necesidad y quiero comer. Entonces nadie tiene problemas con amarse a sí mismo. Con lo que tenemos problemas es con amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo. Entonces el amor de Dios, ¿qué es lo que hace? Ese amor que está bien elevado hacia nosotros mismos, lo humilla, lo rebaja, al grado que comiences a considerar a los demás como te consideras a ti mismo. ¿Me debe entender? Porque si el Espíritu de Dios por la palabra, renovando tu mente y obrando en tu corazón, no produce ese cambio, seguimos todo el tiempo centrados en nosotros mismos. Entonces por eso ese mandamiento es el principal, porque es la raíz de ese mandamiento es la motivación. Debes de hacer todos los demás mandamientos que tú haces porque amas a Dios. ¿Pero por qué? Porque Él te amó primero, como decía la hermana. Si tú has experimentado el amor de Dios, Él te humilla tu orgullo para que puedas amar a tus semejantes. Y para empezar entre nosotros mismos. El sándwich entonces termina siendo así. En el medio, ¿qué dice el verso 23? Renovar la mente. Renovar. Pero noten lo que dice ahí. Dice algo un poquito diferente a Romanos. Renovar. El espíritu. No dice renovar directamente la mente. ¿Qué dice? Renovarnos. Renovar. ¿Qué dice? En el espíritu de nuestra mente. En el espíritu de vuestra mente. El espíritu de nuestra mente. Ahora, la persona que comienza a quitarse las cosas viejas sin renovar la mente, se va a terminar convirtiendo en una persona religiosa. La persona que comienza a hacer otras cosas sin renovar la mente es lo mismo. Quitarse cosas y ponerse cosas nuevas tiene que ser en relación las dos. Al principio central, que es renovar la mente. Entonces, si tú concentras a tiempo renovando tu mente, te va a hacer que el mandamiento, voy a escribir esto y ya termino, escribí algunas cosas para ustedes. Entonces, el Evangelio contiene el mandamiento. El mandamiento contiene disciplina, que es esta, ¿verdad? La renovación. Quiero que notes eso, porque cuando el autor se brinca a hablar de los mandamientos, vayan a Romanos capítulo 12. Cuando él se va a Romanos 12, él no comienza, por ejemplo, váyanse al versículo... Váyanse al verso 17. Romanos 12, 17, y alguien lea algo de favor. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
¿Por qué en el capítulo 12, cuando empieza el capítulo 12, después de haber escuchado todas las misericordias de Dios en los 11 capítulos, ¿por qué el autor no se brinca directamente y nos comienza a poner mandamientos de práctica? Por ejemplo, no paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis, no seáis vencidos de lo malo, someteos a las autoridades, recibid al débil en la fe. ¿Por qué se imaginan que él directamente no se va a los mandamientos prácticos, sino se va a la disciplina de la mente antes? O sea, empieza con él, porque esto se convierte en un mandamiento, ¿sí o no? Es una orden. Hey, renueva tu mente. Tú que eres creyente, ya no vivas como los gentiles, ya no pienses como ellos. Renueva tu mente. Entonces, ¿por qué se imaginan que se brinca primero a la disciplina antes que ir a mandamientos hacia otros, si le podemos llamar así? Porque para hacer una acción primero lo pensamos. Y a veces, hasta para mover una mano lo pensamos, pero no nos damos cuenta que lo pensamos porque es tan rápido. No lo razonamos. Ya. Ajá. Sí, pero finalmente sí lo pensamos, pero es tan rápido que no alcanzamos a darnos cuenta que lo pensamos. Porque la manera de pensar Nos lleva a actuar. siempre va a revelar nuestras motivaciones. La manera de pensar va a revelar lo que hay detrás de esas acciones. Entonces, por eso el autor quiere que con el Evangelio, como primer mandamiento es, renovemos la manera de pensar, pero cotidianamente, constantemente. Y después de la disciplina de la mente, entonces ya se brinca a lo que es el estilo de vida. Y ese esquema va a ser importante. Si se pueden quedar con algo, se van a poder quedar con ese y es importante. Entonces, finalmente, el estilo de vida, la renovación de la mente y el mandamiento tienen que ser motivados por el Evangelio. Siempre. ¿Por qué creen que quiere que renovemos nuestra mente? Porque si tu mente es renovada, entonces vayamos a varios versículos. Vayan al versículo 19. ¿De Romanos? De Romanos 12. Romanos 12, 19. Sí. Aquí son 12. ¿Encontraste? Romanos 12, 19. Alguien léalo. No Dice- os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, lo que me llama la atención es que por ejemplo, este mandamiento de no vengarnos y todos estos versículos es una lista grandota. Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15 son puros mandamientos para los creyentes en relación a nuestros hermanos. No hagas esto, no hagas lo otro, si haces esto, no hagas aquello, haz esto, no aquello, si a esto. Pero antes de él poder entrar a los mandamientos, él entra a cuestiones. Lean para mí el último versículo, que es este. Verso 3 del capítulo 12. ¿De Romanos? Sí. 3:12. No, 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, antes de que él te diga no te vengues, te dice, piensa correctamente acerca de ti mismo. No te llegues a sentir más que las demás personas. Y en otra carta del Nuevo Testamento dice que consideremos a los demás como mayores a nosotros. ¿Verdad? Entonces pone la plataforma, piensa correctamente. Cuando tú obedezcas, piensa correctamente con la motivación correcta. Y eso es contenido del Evangelio. ¿Dónde lo podemos ver? En Jesús, siendo el Rey del universo,
siendo el creador de todas las cosas, en la Santa Cena, ¿qué hizo con sus discípulos? Antes de hacer la Santa Cena. Les lavó los pies. Se humilló y le lavó los pies. Y Pedro, no, ¿por qué me vas a lavar los pies? ¿Cómo el creador del universo iba a lavarle los pies a un hombre que todavía era pecador, ¿verdad? En su naturaleza externa, en su cuerpo. Y por eso... Ahora, Pedro se pudo haber visto como muy humilde, ¿no? Pero era por orgullo que no se dejaba. Era totalmente lo contrario. A lo contrario, bueno. No era por humilde, era por orgulloso. No, ¿cómo me...? O sea, todos los demás tuvieron que ser lavados. ¿Por qué Pedro pensó que él no necesitaba ser lavado? Entonces, eso es lo que nos llega a suceder, ¿verdad? Que nos valoramos tanto. Entonces, si nuestra mente, aún como cristianos, no es renovada, entramos en el otro modo, ¿verdad? Entramos en un modo práctico. Sin renovar la mente, nos convertimos en personas que la motivación siempre va a ser apuntar hacia quién. Al yo. Al yo, porque ya nos amamos demasiado nosotros mismos. Y es algo que Dios no quita completamente de nosotros. Yo me recuerdo de un familiar mío que entró en depresión y no quería salir de la cama. No quería salir de la cama. Y entonces la solución que rápido le da, no, es que ya no se valora a sí misma. Y por eso ya, como ya no se quiere a sí misma, ya por eso se está comportando así. Pero ¿saben? Realmente la razón del por qué ya no se levantaba de la cama es porque se ama tanto a sí misma que como se está sintiendo mal, le está haciendo caso a sus emociones de que se está sintiendo mal. Y está siendo totalmente gobernada por cómo se está sintiendo, porque está pensando de una manera incorrecta. Y es lo que le comienza a pasar al ser humano cuando entra en depresión, cuando entra en muchas situaciones de la vida, que ha dejado de pensar en el Evangelio y esto ha comenzado a controlar. Y cuando esto controla, somos muy miserables. Nos afecta demasiado. Y la psicología inventa toda esta serie de cuestiones de baja estima. ¿Por qué? Porque no nos gusta reconocer al Dios creador que está por encima de nosotros y que nos diga lo que tenemos que hacer. Por eso preferimos decir, no, es que tenemos la estima baja. Cuando Dios no dice eso, cuando Dios dice, no tienes la estima baja. Eres un ser humano que has pecado contra mí, que vas hacia el infierno. Y yo he sido bueno y misericordioso y te quiero salvar del problema que tienes, que es tu pecado. El ser humano no le gusta eso. Al ser humano le gusta que le aplaudan, que le reconozcan. Pero al ser humano no le gusta, por ejemplo, cuando lo disciplinan. Al ser humano no le gusta cuando necesita ser sometido a un proceso de cambio. Entonces, por eso tenemos toda esa corriente de filosofía.